¿Qué tal? Buenas noches. Magistro, buenas noches.
Ya, a ver, mientras que sus compañeros van a estar llegando. Hoy vamos a ver lo que involucra el tema de la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad, y voy a pasar un video que va a permitir dar una idea de repente un poco más precisa. Obviamente tiene que ver con muerte, ¿no? Pero tiene pues obviamente sus tonalidades, ¿no? Hay aspectos que sí creo yo que tienen que considerar, ¿no? A ver, vamos a ver ese tema en un segundo. Mientras que los compañeros van llegando, o se van conectando. ¿Qué es mortalidad y qué es letalidad a propósito del COVID-19? Yo soy Osvaldo Restrepo, médico laboral con formación en epidemiología y riesgos. Vamos a trabajar hoy alrededor de dos indicadores que empiezan a tener mucha evaluación en el mundo entero para darnos una idea de la magnitud del problema alrededor de los muertos que está teniendo esta enfermedad. Una cosa es hablar de mortalidad y otra cosa es hablar de letalidad. Ambos están hablando de muertos, pero la mortalidad lo hace en una población, mientras que la letalidad lo hace en otra población. Cuando llegue a sus manos un artículo que hable sobre mortalidad, usted ya sabrá interpretar qué es lo que le están transmitiendo. Cuando le llegue un artículo, alguna revista, alguna noticia que habla de letalidad, usted ya va a saber interpretarlo. Y no los podemos manejar indistintamente porque indican cosas distintas. A esta altura de la pandemia van a empezar a circular varios indicadores sobre el COVID-19 que nos dan una idea de la magnitud del problema, y en este caso que estamos hablando de mortalidad y letalidad, hablaremos de muertos. Pero hay otros indicadores que vamos a ir también identificando y explicando a ustedes para que lo sepamos todos interpretar. ¿Qué es un indicador? Un indicador es una medida que se establece para dar cuenta de la realidad de un problema. También podríamos decir que es una expresión matemática para dar cuenta de qué magnitud está teniendo un evento, una enfermedad, en este caso una infección. Eso es un indicador. Los indicadores, como su nombre lo dice, indican qué tan grande, qué tan grave, con qué velocidad se está presentando un problema. Pasemos ahora a explicar los dos términos, mortalidad y letalidad. La mortalidad es un indicador que establece el número de muertos en toda la población que tiene una región, o un país, o un continente. Entonces, en esa población se contabiliza desde el recién nacido hasta el que tiene 120 años. Ahí entran todos. Por lo tanto, compara los muertos frente a todos los ciudadanos que hoy viven en ese país. La
tasa de mortalidad. Entonces dice, ¿cuál en los ciudadanos de ese país? El término tasa significa comparación entre un evento, muertos, y la población total en una unidad de tiempo. Y normalmente se elevan a una constante para dar idea de magnitud o proporcionalidad. La tasa de mortalidad, por lo tanto, nos va a decir cuántos muertos hay en Colombia, en todo Colombia, desde un recién nacido hasta una persona que tenga 100 y pico de años. Eso es mortalidad. Y tasa de mortalidad es dividir el número de muertos sobre el número de ciudadanos del país multiplicado, en este caso, por 100.000. Ese 100.000 es una figura que se utiliza a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud para que todos hablemos un mismo lenguaje. ¿Cómo se lee una tasa de mortalidad? Por cada 100.000 habitantes hay tantos muertos. En este caso, por COVID-19. Si estuviéramos hablando de otra enfermedad, sería por esa otra enfermedad. Repito, una tasa de mortalidad dice cuántos muertos en el numerador, en el denominador, la población del país multiplicado por 100.000. Y se lee diciendo por cada 100.000 habitantes hay tantos muertos por COVID-19. Eso es el indicador de mortalidad en términos de tasa y lo vamos a diferenciar del otro indicador. Pasemos entonces a hablar de letalidad, con L al principio, L de libro. La letalidad hace referencia también a muertos, pero aquí ya la población de referencia no es toda la población del país o del continente o de la ciudad, sino que son los infectados. De todos los infectados que contrajeron COVID-19, ¿cuántos se han muerto? Obviamente otra es la cifra. En esa cifra también hablamos de tasa de letalidad. La tasa entonces sería el número de muertos sobre el total de infectados y lo multiplicamos también por 100.000 y la vamos a leer por cada 100.000 infectados, cuántos casos de COVID-19 murieron. ¿Cuántos muertos murieron por cada 100.000 infectados? Letalidad hace referencia a los infectados. Ya ustedes pueden sospechar que para calcular ahora letalidad tenemos muchas dificultades, porque en este momento no sabemos decir cuántos están infectados. Sabemos decir quiénes se han confirmado por la prueba, pero hay muchas personas que no les han hecho prueba, y hay personas con gripa, y hay otras personas que están sufriendo la enfermedad en este momento y todavía no le han hecho una prueba. Por lo tanto, calcular hoy letalidad va a ser muy complicado, y seguramente ese indicador va a llegar muy posteriormente, cuando sepamos ya las cifras globales, que ya haya pasado mucho tiempo y que se haya practicado todas las pruebas de que haya necesidad. Acuérdense que hay una prueba, yo les voy a invitar yendo a esta tarjeta a que miren cómo se interpretan las pruebas para el coronavirus, y hay una prueba que va a permanecer positiva una vez contraída el contacto con el coronavirus. Recuerden, una cosa es mortalidad y otra cosa es letalidad. Ambas hablan de muertos. La mortalidad lo hace en toda la población que tiene un país en un momento determinado. La letalidad solamente mira la población de infectados. Dificultad hoy con la letalidad, no sabemos cuántos infectados ni tiene el mundo, ni tiene Estados Unidos, ni tiene Colombia. Tenemos esa dificultad a nivel mundial. Yo espero que con esta claridad usted sepa interpretar muy bien los términos de tasa de mortalidad y tasa de letalidad, para que no confundamos los dos términos. Y yo en próximos videos los voy a invitar a que hablemos de tasa de mortalidad, y más adelante, cuando empiecen a salir cifras confiables, hablaremos de tasa de letalidad. Lo invito, si les gustó esta información, a darle like o me gusta. Bueno, ya me parece que ya ha sido el doctor bastante claro en poder diferenciar una tasa de mortalidad de una tasa de letalidad. A ver, alguien que quisiera ganarse un par de puntos de repente en alguna intervención.
aprovechen, muchachos, no hay más ocasiones. Uno nunca sabe qué es lo que puede pasar después. No, porque a veces las circunstancias se presentan de por sí, ¿no? Como por dar un ejemplo, ¿no? A nivel nacional se esperaba de repente una reacción más, digamos así, más consecuente con el tema digamos así, con esta penosa tragedia que se suscitó al perder la vida de dos jóvenes, ¿no?, universitarios, y se corrían voladas, ¿no?, en la idea de que no iba a ser pues solamente un día de duelo, sino también semanas consecutivas, ¿no?, hasta que se esclarezca quiénes son los culpables, ¿no?, de estas muertes. Pero en buena cuenta se ha salvado pues esa opción, ¿no? Porque si bien es cierto, es importante que se solucione, pero es importante que se solucione, ¿no?, dicho hecho, porque en realidad es algo que no debe de existir. A mi modo de ver, ha habido un exceso. No es tampoco, ahora, ¿qué cosa llamaría pues a que un joven salga, ¿no?, a las calles a reclamar, ¿no? Yo también he sido joven y en esa parte se puede entender, pero hay que de repente, no sé, de repente quizás cuidarse, ¿no?, mejor, ¿no?, en el sentido de ser un poco precavido, ¿no? Pasaron de un joven que 32 años me parece, que recibió un perdigón en uno de sus ojos y prácticamente aparece de repente que puede hacer un mal irreparable, ¿no?, algo que no parece que no va a poder ver bien, y otros casos que han habido, ¿no? Yo sé que hay una indignación, pero prácticamente la Policía Nacional creo yo, se ha comportado de una manera salvaje. Entonces, ante tales actitudes, hubiese sido el tema de retirarse, ¿no?, y salir de ahí, pero como joven se puede entender de que, bueno, se han quedado. Si hubiese sido de repente algo más organizado, otras circunstancias, lastimosamente perdieron la vida, y eso es una pena irreparable, ¿no?, que no justifica, que no hay ningún tipo de justificación. Y como dije, se corría la voz de que ese lunes, ¿no?, que como ustedes saben ha sido un lunes de luto, se podía trasladar a casi una semana, ¿no?, y eso pues hubiese obviamente perjudicado, ¿no?, porque de todo es un retraso, y felizmente que no ha sido así, ¿no? Felizmente que se ha tomado del lado de que también de por medio hay una investigación, y ahorita pues se está tratando de dar, ¿no?, esa idea, ¿no?, pero creo yo que se está haciendo muy poco, ¿no? Bueno, eso ya es otro tema de que hablar. Y como le digo, ¿no?, o sea, en el sentido de que qué hubiese pasado si, qué podría haber pasado si de repente se genera otra marcha y muere otra persona y se declara, no sé, ¿no?,
todas las universidades se declaran en huelga hasta que se solucione el problema. Y si ustedes y el tiempo pasa, los cronogramas se tienen que seguir manteniendo, y aquellos que están bien, bueno, van a estar bien, ¿no? Obviamente sus notas, y los que están mal van a estar ahí, digamos, rogando de que se restablezca el servicio de la universidad para poder subir su nota. Es por eso que yo le decía, ¿no?, que alguien de repente quiere opinar sobre el video que ha pasado, que se ha visto, sería oportuno, ¿no? Sí, porque de esa manera yo le puedo entregar, ¿no?, puntos adicionales a los que se generan en su prueba. En lo personal, esto obviamente es una idea a criterio personal. Yo no estoy muy de acuerdo con el tema de las evaluaciones, en el sentido de que sean de alternativa múltiple, ¿no? Porque estas evaluaciones son objetivas y en parte es una idea así, ¿no? El que sabe, sabe, ¿no? Y el que no, no. Así es simple, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando al menos, cuando las preguntas fuesen de juicio crítico, como que se le está, por nuestra parte, tenemos quizás un mejor resultado de saber si el estudiante está captando las ideas fundamentales de la asignatura, o sea, si se está logrando, ¿no?, el propósito de poder enseñar. En cambio, eso uno lo hace con juicio crítico, y también nos da la oportunidad de apoyar al estudiante en la medida que se pueda, ¿no?, en poder de repente darle un nivel de consideración, al menos por haber respondido, ¿no?, por haberse acercado a una respuesta, ¿no? Entonces, pero cuando el tema es por respuesta múltiple, como estoy viendo que se están las evaluaciones, entonces ahí no hay cabida al estudiante para que él pudiera de repente equivocarse. Ahí son 4 alternativas y solamente una es la respuesta, y las otras 3 son erradas, ¿no? Entonces, bueno, pero el tema es así, ¿no? Así se evalúa, ¿no? Así se evalúa, ¿no? Y bueno, el sistema está generado de esa manera, ¿no? Ya. Entonces, ahora vamos a... Profesor, Sí, dígame. disculpe que le pregunte sobre el método del examen que va a hacer. ¿No podría ser, profesor, por ejemplo, 5, si vas a 10 preguntas, 5 para responder y 5 con alternativas? Porque para una respuesta crítica se necesita tiempo para la redacción y para corregir algunas palabras. Entonces, a veces nos demora mucho, más que todo ahora que nos dan límite de tiempo. Ya. No, podría, por ejemplo, 5 con alternativa múltiple y 5 para razonamiento crítico. Estaría bien, pero me parece que 2. Claro, sí, yo también podría estar en esa idea. Lo que pasa es que nosotros como docentes, de acuerdo al estamento académico, la universidad es la que evalúa los exámenes parciales. O sea, todo eso se hace a partir de un sistema. O sea, nosotros ofrecemos las preguntas y ellos, asuntos académicos, ingresan las preguntas a un computador, y el computador es el que genera el orden y la manera como serán presentadas las preguntas con sus respectivas respuestas. Entonces, y eso es así, ¿no? O sea, nosotros solamente vemos el tema evaluaciones de aula,
evaluaciones a nivel de parciales, no estamos en esa facultad, ¿no? Yo me imagino que también ha habido cierta modificación, puesto que ha habido un tema pues de antes pues que era presencial y ahora es virtual, ¿no? Entonces, en esa parte hay cierta limitación, ¿no? Pero como les digo, o sea, son aspectos que no escapan a mi voluntad, ¿no? Desde ya yo tengo toda la intención de poderles ayudar, ¿no? Pero algo que yo no puedo hacer es inventar una nota, ¿no? O sea, eso es lo que yo sí no puedo, no puedo. Entonces, lo único que queda, ¿no? Es que hacer las Profesor, preguntas de manera más simple. Sí, dígame. profesor, en este caso, me parece que los profesores dan algunas preguntas a la universidad y ellas ya escogen para poner diferentes preguntas a cada alumno. ¿Podría intervenir por nosotros y decirle a la universidad que para cada alumno sean 5 preguntas de razonamiento y 5 preguntas de alternativa múltiple? Eso sería todo lo que le podríamos pedir en este caso, por favor. Bueno, yo voy a hacer la consulta del caso, ¿no? Voy a hacer la consulta en qué medida se puede hacer eso, y en tanto se pueda ya les voy avisando, pues, ¿no? Esa es Muchas gracias, profesor. una manera de poder contribuir con el conocimiento, que es lo más importante, ¿no? Ya bueno, entonces vamos a ver el tema de la mortalidad, ¿no? Y el día de mañana vemos el tema de la morbilidad, ¿no? Entonces empezamos. Ya, bueno, o sea, cuando se habla de lo que es mortalidad, obviamente trae como consecuencia, o sea, obedece a una circunstancia propia del ser humano, ¿no? O sea, propia de un ser vivo, ¿no? O sea, todo ser vivo en un determinado momento va a tener que dejar de existir, ¿no? Eso es inevitable. Y entonces, dentro de ese contexto, en un determinado lugar, ¿no? O sea, a partir de un determinado lugar, se genera pues una serie de defunciones, una serie de muertes, ¿no? Por n circunstancias, como se ha manifestado en el video, ¿no? O sea, por accidentes, por de repente eventualidades de salud, crímenes, o sea, ese periodo de existencia llega a su fin, ¿no? A partir de diferentes, digamos, circunstancias, ¿no? Sin embargo, la mortalidad tal cual, ¿no? Se complementa, ¿no? Con otros aspectos o otros conceptos, como es el tema de la natalidad y la migración, ¿no? Porque aquí todo depende, digamos, de cómo el ser humano debe de, digamos así, debe de generar, ¿no? Su nivel de existencia. Un segundo, por favor, un minuto.
semana pasada, cuando vimos el tema de la natalidad, especificamos de que en el tema de la natalidad habían países, habían regiones que solían envejecer. ¿Y por qué? Porque había pues una, digamos así, la población se disgregaba, se dividía en fundamentalmente dos grupos, ¿no? Un grupo de jóvenes y un grupo de ancianos. Entonces, y eso era pues de repente una manera en el que el ser humano tenía la libertad de expresarse, ¿no? Porque el que existan muchos nacimientos, ¿no?, en una determinada región aduce de que hay una mayor cantidad de jóvenes, ¿no?, en edad de procrear que el total general de esa jurisdicción territorial, ¿no? O sea, y caso contrario, ¿no?, si existe un nivel de natalidad, digamos, mínimo, quiere decir que hay más gente de la tercera edad en dicho país. Ahora, el hecho de que haya más adultos o menos adultos, por una parte, va a depender de la cantidad de jóvenes, como es lógico. Ahora, también va a depender del nivel de migración. O sea, hay gente, como hemos visto la semana pasada, ¿no?, de que caramba, hay por lo general en países europeos, ¿no?, hay terrenos, hay viviendas que corren por un costo de €1, ¿no? Una vivienda, ¿no?, tiene el valor de €1, ¿no?, en comunidades, en poblaciones de no más de 700 personas, en donde la mayoría es gente de la tercera edad, ¿no? Entonces, ¿qué cosa se espera de esa comunidad, ¿no?, si no tiene gente joven, si no tiene gente que pueda reproducirse, ¿no? Yo le pongo más o menos un ejemplo, ¿no? Yo soy aquí de Lima, pero mi papá era porque ya no está conmigo, ya falleció. Él era de Junín y él nació en un distrito de agricultores, ¿no?, que se llamaba o se llama Acoya, ¿no? Entonces, en ese distrito, producto de la actividad que involucra esa zona, que de agricultores, ¿no?, hace tiempo atrás, ¿no?, nuestro nivel de natalidad era pues en promedio, o sea, en los años 60 era algo de 6.20, 6.28, o sea que por cada 1000 personas habían familias que ostentaban, o señoras que ostentaban 6 hijos, ¿no? Y ahora el nivel ha bajado a 2.10, o sea que como máximo podemos tener hasta 2 hijos. Ahora, esto que involucra en ese sector de que lo que está pasando, ¿no?, los hijos que han estado, o sea que, bueno, que ahora ya son de la tercera edad, pero que en su momento de juventud han optado por carreras profesionales, o sea, han extendido, se han apartado de su colectividad de origen, ¿no?, y han centrado su atención en Huancayo, ¿no?, en Jauja y en Huancayo, pero más que todo en Huancayo, ¿no? Huancayo se ha vuelto una metrópoli andina, ¿no? Y bueno, los hijos que quizás porque esa ha podido ser su orientación, los hijos que se han generado, ¿no?,
para que se dediquen a la agricultura, pues han definido dedicarse a otro tipo de actividades. En la actualidad, Acoya, por decir, bueno, desconozco la verdad la cantidad de habitantes, pero lo que me han referido a familiares de la zona es que se ha convertido en una zona, digamos, casi deshabitada. La gran mayoría de personas, de familias que todavía siguen siendo de Acoya, solamente están esperando que el tiempo pase y no hay ningún nivel de juventud en Acoya. Toda la juventud se ha trasladado y se ha, digamos, se ha asentado en Huancayo, ¿no? Y ya han dejado pues los cultivos, el agro de ese sector prácticamente de manera general. Entonces, eso que nos trae a reflexionar, ¿no? De que el tema de las defunciones, por decir, el tema de la mortalidad está relacionada con el concepto de natalidad y con el de migración. O sea, todos, sin temor a equivocarme, todos vamos a morir. Pero el tema está de que la muerte, o en todo caso, el nivel de defunciones, se pretende de que se dé en circunstancias normales, en circunstancias que permitan que una comunidad pueda desarrollarse en el tiempo, ¿no? Y eso trae consigo la idea de que si es que hay que fallecer, como es algo inevitable, esto tiene que dar, pues, digamos, se debe de iniciar por las personas que tienen más edad, que es lo normal, ¿no? Que es lo natural. Entonces, dentro de esa idea es razonable la vida de un ser humano. O viéndolo desde otro punto de vista, ¿no? Sería pues algo muy lamentable que un padre, por decir, como también ha pasado, y esto ha pasado mucho en el tiempo de la subversión, que un padre entierre a su hijo, ¿no? Yo he visto por televisión, he visto funerales o perdón, entierros en donde un padre auspicia prácticamente la ceremonia de entierro de su hijo, ¿no? Y eso es algo en verdad muy triste, ¿no? Es muy triste, ¿no? Porque un hijo, obviamente, creo yo que, porque yo también soy papá, un hijo es parte de uno, ¿no? Y la idea natural es que el hijo entierre al padre, ¿no? Porque todo es un ciclo de vida, pues, ¿no? O sea, los hijos se entierran a los padres, ¿no? Los padres se entierran a los abuelos, ¿no? Y luego los hijos de mis hijos, bueno, obviamente enterrarán a sus padres, ¿no? Por un tema de edad, ¿no? Porque es del ciclo natural que estamos hablando, ¿no? Pero a veces se generan circunstancias en donde esa secuencia de muerte es provocada, ¿no? Dentro de un contexto en donde no hay natalidad, en donde no hay migración, ¿no? Como se explicó la semana pasada, ¿no? ¿Qué extranjero, ¿no? Pudiera pretender, ¿no? Venir al Perú, digamos así, a beneficiarse, ¿no? A pesar de que tenemos una vasta cantidad de minerales, a pesar de que tenemos una vasta cantidad de frutas, a pesar de que la gente, digamos, es amigable, es condescendiente, ¿no? ¿Qué tendría que, digamos así,
¿qué tendríamos que ofrecer para que una persona para que una persona le sea atractivo la idea de que venga a nuestro país y se quede y resida? ¿No? Tal como están las cosas, no hay nada. No hay nada. La mayoría de gente que viene del extranjero viene, recoge lo que puede y se lo lleva. Es lo que normalmente pasa, ¿no? Entonces, nadie viene. Y la gente que fallece, ¿no?, por lo general, es gente de la tercera edad. Pero no hay, pues, no hay una natalidad, digamos, consistente, ¿no? O sea, no hay más cantidad de niños, ¿no? Incluso eso se ha reducido, ¿no?, por el tema que también hablamos la semana pasada, ¿no?, por un tema puede ser también por un tema cultural, ¿no? Y tampoco no hay migraciones, la gente no está viniendo a quedarse en el Perú, no, a veces se están escapando, ¿no?, se están yendo. Hay gente joven, por lo general, que está radicando en otros países. ¿Pero por qué? Simplemente jóvenes porque han tenido la oportunidad de irse y ya no han querido volver, porque su realidad de esos países es muy diferente a la nuestra. Yo en una ocasión me encontré con una amiga, ¿no?, que no veía hace tiempo de la universidad, porque ella, igual con su esposo, tuvieron cerca de más de 10 años viviendo en el Japón. Y en una ocasión nos encontramos ahí antes vivía mi mamá, nos encontramos y íbamos a cruzar una avenida, no, era una calle así interna, y al momento de cruzar se venía un vehículo. Entonces yo lo que hice, bueno, yo atiné a detenerme y ella continuó, ¿no?, como si no hubiese ni un vehículo. Y el vehículo incluso no tuvo, al menos eso me pareció, no tuvo digamos, la idea de detenerse. O sea que a él, al conductor le daba igual que pase o que no pase, él igual iba a pasar, ¿no? Entonces yo lo que atiné fue, yo corrí un poco, aceleré mi paso para proteger a mi amiga, ¿no? Y el vehículo pasó igual, ni siquiera se detuvo el elemento ¿no? Y ella me dice, eso lo que ha pasado es un crimen, me dice. En el Japón, cuando uno está en esta circunstancia, el conductor debe darle preferencia al peatón. Ese es así, ¿no? Pero yo le decía, pero Japón es Japón, pues, ¿no? Acá no, acá la guerra acá es el tema de que hay que ver, hay que salvarse de quien se pueda, ¿no? Y me dice, sí, pero allá no, allá las cosas son diferentes, ¿no? Entonces, y de eso es lo que a veces mucha gente encuentra en otros países, ¿no? Encuentra tranquilidad, encuentra mejor remuneración, encuentra que lo que usted le está pagando justifica el trabajo que usted desarrolla en ese lugar. Hay mucha gente que tiene muy buen concepto de nosotros los peruanos en el extranjero, ¿no? Muy bueno, ¿por qué? Porque somos trabajadores, porque somos empeñosos, porque nos gusta desarrollarnos, porque nos gusta capacitarnos, porque queremos aprender, porque tenemos buenas costumbres. O sea, somos de lo mejor en otros países, ¿sí? Pero el tema no va por ahí. El tema va porque en nuestro medio las autoridades, el esquema social, no permite que nos desarrollemos con tranquilidad y buscamos una salida y escapamos, ¿no? Nos vamos, ¿no? Una oportunidad que se presente, una beca, ¿no? O de repente una pasantía, o de repente tenemos un familiar, nos ponemos en contacto y nos vamos. ¿Por qué? Porque esas sociedades están más ordenadas, porque esas sociedades, su nivel de vida, su nivel de bienestar es mucho mejor, ¿no? Y justamente en esas sociedades se da, tan igual como en el caso peruano,
también se dan las mortalidades, pero en esas sociedades la mortalidad, digamos así, tiene su contrapeso con conceptos como lo que es la natalidad y la migración. O sea, van muriendo, van naciendo y van viniendo más gente, ¿no? Bueno, estamos hablando acá de repente de algunas naciones del, del bloque latinoamericano, ¿no? Porque a estas alturas gran parte de países europeos, ¿no? Como que el tema de la natalidad está en capa caída, pues, y están exigiendo, ¿no? Así a grandes voces de que llegue, de que ingrese, ¿no? Gente joven. ¿Para qué? Para que pueda repoblar y autosostener la comunidad. Porque así como está, la gente que permanece, ¿no? Como residentes, digamos así, permanentes, es gente de la tercera edad. Y es obviamente póngalo nada más de esa manera, ¿no? Una manera simple, ¿no? Si yo soy alcalde de una comunidad en donde la gran mayoría son adultos mayores, entonces, ¿quién tributa? ¿No? Porque quien genera actividad económica tributa, ¿no? Y el que no genera y el que no trabaja, pues no tributa. Y si no tributa, ¿de dónde yo voy a sacar para mantener o para asistir a la gente de la tercera edad? ¿De dónde? Entonces, no hay actividad económica y no hay desarrollo, ¿no? Y simple y llanamente la comunidad se perjudica, ¿no? Entonces, el tema de la mortalidad, si bien es cierto, es un índice de defunciones producidas en un determinado territorio, pero también depende de la natalidad y de la migración, ¿no? ¿Para qué? Para que la comunidad se pueda desenvolver con normalidad. Ahora, hay diferentes tipos de mortalidad, ¿no? O sea, según la OMS, ¿no? La mortalidad se deriva dependiendo de la causa y dependiendo del lugar por el que se ha generado, ¿no? Tenemos la mortalidad por causas endógenas, ¿no? Agrupa aquellas muertes producidas por condiciones genéticas de los individuos, ¿no? Como por decir un ejemplo, ¿no? Se han dado casos, por decir, de anomalías congénitas, ¿no? Como pueden ser pues los chicos Down, ¿no? Los chicos Down, por decir, son seres humanos, ¿no? Bueno, yo en verdad nunca he tenido esa experiencia. Lo que estoy refiriendo es por lo que he leído y por lo que he investigado, ¿no? En determinado momento. Son personas que se desarrollan, por decir, siempre dentro de un contexto infantil, ¿no? Y a veces, qué bueno es tener esa visión, qué bueno es tener esa personalidad, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que, como dicen algunos, ¿no? Que todo adulto siempre tiene algo de niño, ¿no? Y qué más yo quisiera volver a ser niño, ¿no? Para pensar bien de mis amigos, para tener esperanzas del futuro de mi país, de repente de tener los más, digamos, los mejores sentimientos que pueda traer, como la fidelidad, el amor, como decir de repente, es la lealtad, ¿no?
el defender a tu país porque quieres, el ser un patriota. Entonces, la inocencia es la que nos provee de todos esos atributos, a diferencia pues de lo que cuando uno pierde la lealtad, ¿no? Por lo general, cuando eres adulto, cuando uno pierde el soñar, cuando eres adulto, ¿no? Porque cuando tú sueñas, algunos dicen, tú sueñas demasiado, tienes que pisar tierra, tienes que saber dónde estás pisando, ¿no? Entonces, sueñas, pero a veces es bonito soñar, pero no es beneficioso que siempre estés soñando. Al menos ese es el concepto que tiene un adulto. Pero el concepto de un niño es soñar siempre, ¿no? Y hacer de tu vida lo mejor que quieras hacer. Entonces, si sueñas continuamente, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque aún te desarrolles biológicamente, sigues teniendo tu mente de niño, ¿no? Estos muchachos Down tienen una leve esperanza de vida, ¿no? Es por eso que no hay adulto mayor cuando son Down, ¿no? Llegan a una edad promedio y fallecen. O como también, por decir, a esto más o menos se refiere, es la mortalidad por causas endógenas, ¿no? O también, de repente, ¿no? Se puede dar el caso de que algún recién nacido, por algún tipo de negligencia o eventualidad, ¿no? que pudiera presentar, se cae y se golpea en la cabeza o se golpea en alguna parte de su cuerpo, pero a veces sobre la cabeza, ¿no? Se golpea en la cabeza y de repente ha habido casos, ¿no? de lo que se llama la hidrocefalia. La hidrocefalia es una enfermedad que es a veces producida, no puede también ser genética, pero también ser producida por algún golpe, ¿no? que se haya dado a alguien en la infancia. Entonces, su cerebro se llena de líquido. Entonces, producto de la hidrocefalia, ¿no? Se genera de líquido y tiene que vivir, ¿no? por buen tiempo con una, ¿cómo se le dice esto? Es como un catéter, como una sonda, ¿no? la cual le está succionando el exceso de líquido. Pero en esa succión no solamente sale líquido, sino también sale parte de lo que es el desarrollo de su cerebro. Entonces, normalmente, gente que padece de ese tipo de anomalías terminan en condiciones inapropiadas, ¿no? a la edad que tienen, ¿no? Y tan igual como los chicos Down también fallecen, ¿no? a una edad temprana. Entonces, dentro de ese concepto es lo que se involucra a la mortalidad por causas endógenas, ¿no? O sea, como dice acá, un traumatismo de nacimiento, ¿no? malformaciones congénitas, enfermedades autoinmunes o envejecimiento, ¿no? O sea, en realidad esas son causas endógenas. El envejecimiento es una causa endógena, ¿no? es propio del desarrollo de la persona, ¿no? Yo personalmente quisiera morir de viejo, ¿no? 200 años, 300 años, es mi deseo, ¿no? Esperemos que se cumpla, ¿no? Pero, aunque todavía no he oído a nadie que haya llegado a esa edad, pero todos estamos en esa esperanza, ¿no? O como también hay de quienes han fallecido sin pensar, ¿no? sin tener la idea, como el tema del COVID, ¿no? El COVID atacaba a mucha gente y muchos de ellos jóvenes, ¿no? 30 años, 35 años, 24 años. Ahora, otro tipo de mortalidad es la que deriva por causas exógenas, ¿no? Entonces, este tipo de mortalidad es el que se refiere pues a situaciones adversas al desarrollo de la persona, ¿no? O sea, cosas que por vía natural no han podido ser causadas, ¿no? Nosotros
en la actualidad quizás sea parte de nuestra idiosincrasia del tema de este mal tradicional que tenemos, que es el machismo, ¿no? El machismo impera mucho en un gran sector de nuestra población, ¿no? Y eso también es un tema un tanto discutible, ¿no? Porque a mi modo de ver, esta es una figura, digamos así, comparativa. Es como pensar de esta manera, ¿no? No hay blanco, o sea, no hay claridad si no hay oscuridad, ¿no? No existe el mal si no existe el bien. En referidas cuentas, la existencia del machismo es porque en nuestra sociedad todavía hay indicios del feminismo. O sea, la existencia de uno depende de la existencia del factor contrario, ¿no? Entonces, y eso trae consigo, pues, o sea, mientras uno sea más feminista, hay de quienes, como es natural, porque no todos pensamos de la misma manera, hay de quienes tienen una posición machista. Imaginémonos estar en una vivienda, en una familia joven. Tengo 2 hijos varones y tengo una niña. Y uno de mis hijos varones, chicos todavía, de, ¿qué le digo? 8 años, 10 años, quiere ayudar a su mamá a lavar los platos. Por decir un ejemplo. Y el papá le dice a su hijo: hijo, no hagas eso, tú no estás para hacer eso, ¿no? Para eso está tu hermana, y deja que tu hermana le ayude a tu mamá. Y lo más probable a veces es que la misma madre de familia también esté de acuerdo con esa idea. Entonces concientizan desde pequeños que las féminas, o sea, las mujeres, estén dedicadas única y exclusivamente al cuidado del hogar. Entonces, eso pues provoca acá esos factores, ¿no?, que creo yo, ¿no?, nocivos a la sociedad, como es el feminismo y como es el machismo. Para mí, en mi humilde parecer, no debiera existir ni uno ni el otro. Y parte de eso también son las nuevas reacciones, ¿no?, que se tienen en nuestra vida, ¿no? Ahora, por eso es de que cuando hay exceso de machismo, como es nuestra realidad, pues ahí genera violencia contra la mujer, ¿no? Y muchas veces esa violencia termina en un crimen, ¿no? Terminan despojando la vida de una persona, ¿no? Entonces, y eso es un tipo de mortalidad por causa exógena, ¿no? O como también, ¿no?, la presencia o la proliferación del COVID, ¿no?, porque también es a partir de una enfermedad infecciosa, ¿no? O sea, totalmente ajena a tu desarrollo normal, ¿no? Te enfermas de COVID, falleces, es producto de una causa exógena. Entonces, en resumen, cuando se habla de lo que es los tipos de muerte, estos pueden ser por causas endógenas o por causas exógenas. Las endógenas tienen que ver con las que con las que en cierto modo estamos acostumbrados a morir, ¿no?, con las que nos llevan, digamos, nos aceleran más a esa definición, ¿no? Mientras que las exógenas son aquellas que de manera fortuita se pudieran presentar y no podemos esperar morir de esas circunstancias. O sea, en esto radica el que sea endógeno o el que sea exógeno.
Entonces, incluso, ¿no? Por el tema de la... yo he escuchado, por decir, una vez en estos videos, ¿no?, que pasan por los celulares, escuché la opinión de un médico en el cual decía: yo no entiendo por qué el Estado se preocupa en pretender, porque no lo va a hacer, pretender salvar la vida de la gente que ya están muriendo poco a poco. O sea, si hablamos de un diabético, por decir, es una persona que está muriendo poco a poco. Si estamos hablando de una persona obesa, estamos hablando de una persona que está muriendo poco a poco. Entonces, preocupémonos por la gente que tiene una vida plena y no nos preocupemos por aquellos que tienen ya la muerte cerca a ellos, porque de ellos es los que no se van a salvar por el COVID. El COVID no los va a perdonar. Ellos ya deberían de estar muertos. Si no lo están, van a morir, porque su condición de salud está conllevando a esa decisión, ¿no?, a ese destino. Esa es su condición de salud. Entonces, el Estado, ¿qué es lo que debería hacer? Él ya no debería de preocuparse por la gente que está casi muerta. Miren, esta es una posición, digamos, como dicen algunos, bastante draconiana, bastante extrema, ¿no? O sea, considerar, si dependiera de uno, ¿no?, evitar que una persona fallezca, pues yo lo hago, yo lo haría sin temor a arrepentimiento alguno, ¿no? Pero en esta circunstancia resulta un poco un alto nivel de riesgo, porque nadie sabe en qué nivel o bajo qué contexto se encuentra su sistema inmunológico. O sea, acá no es el tema que porque uno es joven se va a salvar. Acá es el tema de que, de acuerdo a los hábitos que usted pueda tener en su vida, para que cuando a usted le dé el COVID, porque eso sí le digo, nos va a dar a todos nos va a dar. El tema es de que en el momento que le dé, qué tan preparado estará usted para afrontar esa realidad. Ese es el tema, ¿no? O sea, si día a día usted está muriendo poco a poco, le da, se va a ir. Así haya vacuna, no haya vacuna, igual se va a ir. En cambio, si usted día a día fortalece su sistema inmunológico, día a día genera comida sana, día a día tiene hábitos saludables, día a día se ejercita su cuerpo, ¿no? Entonces, día a día genera, digamos, mayor inercia, ¿no?, para con sus semejantes. Entonces, créame que uno tiene una posibilidad de vida, ¿no? Entonces, pero la otra cara de la moneda no es así. Entonces, a criterio del médico, del doctor decía, el Estado no debe gastar miles y miles de soles, incluso millones, por gente que ya se va a morir, ¿no? Más bien, debería de procurar con gente que tiene una alta esperanza de vida en estas circunstancias de pandemia, y por otro lado, mejorar los servicios de salud y rescatar a quien en realidad lo merece, ¿no? Como le digo, es una posición drástica, ¿no?, pero quizás sea una posición real, ¿no? Porque, y eso ha pasado, imagínense, aquí en Lima ha sido, me parece, en Jesús María y en otros distritos también, que hay gente que en el camino se han desvanecido, se han desmayado porque ya no podían respirar, y nadie los ha asistido, ¿no? ¿Por qué? Por el tema del COVID, ¿no? O sea joven, sea de edad media, ¿no?
uno de edad promedio, 30 años, 22 años o 40 años, no se acercan. ¿Por qué no se acercan? Porque te puede dar y no sabes si va a ser tu caso o si va a ser algo, o tú vas a ser un elemento asintomático. Eso no se puede saber. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver lo que es la tasa de mortalidad. Entonces, cuando hablamos de lo que significa una tasa de mortalidad, ¿no?, denominada tasa bruta de mortalidad o tasa general de mortalidad, manifiesta que es el cálculo de un número de defunciones, ¿no?, que se toma como referencia por cada 1000 habitantes en un año. O sea, en un área determinada, ¿no?, existe una cantidad, ¿no?, de fallecimientos, pero que toma como referencia por cada 1000 habitantes en un determinado tiempo, que en este caso suele ser de un año. Ahora, la mortalidad en algunos casos suele ser específica, ¿no? Y bueno, y todo depende, pues, porque puede darse, o sea, como dije acá hace un rato, es importante determinar en qué medida esas muertes suelen ser por sexo o por edad, ¿no? Eso es importante. Si poder determinar muerte por sexo o por edad, uno podrá considerar de que el nivel de información que podamos obtener a través de las defunciones podrá ser parte, ¿no?, de una, digamos así, de un ritmo o de una circunstancia normal, ¿no?, o ameritaría optar por alguna medida que permita atenuar esas muertes. Porque muertes van a haber. El tema es, como ya dije hace un rato, el tema va a ser cómo sopesar la actividad que no se está generando, ¿no? Cómo sopesar la actividad económica que se está descuidando, ¿no? O sea, va a haber un momento en donde, por ejemplo, yo tengo un establecimiento comercial, tengo una bodega, y la gran mayoría de mi sector es gente de edad, ¿no?, y el lugar no ofrece, pues, las condiciones económicas mínimas. Entonces yo, por más que quisiera sostener mi actividad económica, esta no va a mantenerse, porque no va a haber quien me compre, ¿no? La gente de la tercera edad están muriendo poco a poco, ¿no? Viene ahora el tema del COVID, ¡boom!, mueren en masa, ¿no?, y no hay gente joven, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cerrar mi establecimiento, tengo que esperar vender lo que tengo para que de alguna manera recuperar mi capital, ¿no? O de repente ya no recuperé ese tiempo y en vez de quedarme con la mercadería, tratar de venderlo lo más que pueda, ¿no?, porque no hay gente que compre. Cuando hay una familia, cuando llega una familia a un determinado sector, obviamente, pues, necesidades de alimentación, necesidades de vestido, necesidades de repente de vivienda, o sea, se genera, pues, una serie de necesidades que obviamente trae consigo, pues, un movimiento comercial de por medio, ¿no? Entonces la empresa, ¿no?, tiende a producir más, tiende a crecer más, ¿no?, se vende, hay un mercado, ¿no?, hay oferta y demanda, ¿no? Pero ya, pues, ¿cuál es la actividad de una persona de la tercera edad? Estar en su casa todo el día, ¿no? Se levanta temprano, toma siempre una silla, ve televisión, toma su desayuno, le sirven su desayuno, le llevan su desayuno a su silla o a su cama. Luego en el día lee su diario, si puede leer. Llega, pues, la tarde, almuerza, duerme un rato, llega a las 6,
vuelve a dormir, lo levantan, toman una sopa y se fue. Y al día siguiente lo mismo. Salió de su casa, no salió de su casa. Generó actividad, no generó actividad económica. Imagínense una comunidad en donde el envejecimiento sea algo común en los habitantes. Es preocupante. Eso es preocupante, indefectiblemente. Bueno, la tasa de mortalidad, su forma de cálculo es a partir de una manera, digamos, bastante simple, ¿no?, de calcular. Por una parte tenemos como numerador, ¿no?, la cantidad de defunciones, ¿no?, dividido entre la cantidad de personas de un determinado lugar multiplicado por 1000. Entonces acá ponemos, en el caso peruano, por decir que tenemos cantidad de muertes por cada 1000 personas en el 2018, ¿no?, que en este caso es de 5.7 fallecidos, ¿no? 5.7 fallecidos. O sea, en el 2018 existía este nivel, ¿no?, de fallecimientos por muertes del tipo endógeno o del tipo exógeno. Pero eso ha sido en el 2018. Ahora, por decir, no podemos nosotros hacer un cálculo, ¿no?, como por decir un ejemplo, de la tasa de natalidad, ¿no?, por los motivos que ya hemos visto, que se han expresado en el video, ¿no? Podemos saber a primera mano, de repente, a cuántas personas están vacunadas contra el COVID, por decir un ejemplo. Porque puede haber una letalidad también por difteria, ¿no?, pero acá estamos viendo COVID, ¿no? Podemos decir, mira, entonces podremos ver a cuántas personas nosotros hemos podido vacunar, ¿no?, y en función a eso compararlas con la población general, ¿no? Pero también, por otro lado, podemos ver el tema digamos, de la manera en que no podemos determinar cuántas personas son las que están contagiadas, ¿no? O sea, eso no se puede ver, ¿no? Eso es difícil de precisar. Entonces, no se puede calcular, ¿no?, lo que llamamos letalidad, ¿no? Cantidad de muertes, obviamente, sí se puede ver. La tasa de mortalidad sí se puede ver, pero obviamente en determinadas circunstancias. Por eso es que también, por decir, ¿no?, nosotros no tenemos en la actualidad, y digo determinadas circunstancias, porque en la actualidad no sabemos, ¿no?, cuánta gente se está muriendo realmente. Este tema del COVID, pues, ha sorprendido a propios y a extraños. El Ministerio de Salud, ¿no?, ha tenido una cantidad en función a los reportes que ha tenido, pues, en el tiempo de la pandemia, ¿no? Pero la realidad no es así, porque hay mucha gente, o sea, a tal punto ha llegado el colapso en los hospitales, ¿no?, el colapso en el sistema de salud, de que la gente, y me incluyo a mí también, por decir, de que si se da el caso de salir contagiado, es mejor que te trates en tu casa y te trates en un hospital, aunque dentro de muchos puntos de vista pones en riesgo quizás a tu familia, porque se pueden contagiar, o sea, puede proliferar la enfermedad, ¿no? Pero acá hay un tema también importante, ¿no? O sea, el estrés, la desesperación por no estar con tus seres queridos, por la distancia que tienes al estar lejos de ellos, eso no ayuda, ¿no? Además de que también estás en manos de gente que no conoces, que te puede tocar una persona buena
o te puede tocar una persona mala, o te puede tocar una persona fastidiada, y de repente hasta te contagias más que lo que tú has estado inmerso en la enfermedad. Entonces te puedes perjudicarte, ¿no? Más todavía, ¿no? Aquí por decir, acá por mi vivienda hay una posta, ¿no? Por acá han estado vacunando, pues, no han estado vacunando, han estado sacando pruebas rápidas. Y a los que les salían positivos, les habían encomendado que tengan que estar a las 3 de la tarde para subir un carro, a un ómnibus, el cual los iba a llevar a la vía Panamericana. Y a partir de ahí no podían volver hasta que se cure. Entonces, bueno, yo también me pasé la prueba rápida y salí negativo, sin mayor inconveniente, pero me pongo también en la premisa, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido positivo? ¿Qué hubiera pasado? O sea, yo tendría que tomar la decisión de repente de subir al ómnibus y de repente despedirme por última vez de mi familia. Porque hay que tener en cuenta que estoy yendo a un lugar en donde todos están infectados, en donde la gravedad de la enfermedad no está, digamos, manejada de manera efectiva, porque todo tiene deficiencias, tiene aspectos que traen consigo que uno pues se sienta abandonado, ¿no? También se ha hablado que el consumo de medicamentos, por decir, a veces más tiene un sentido comercial que un sentido de curar una vida o de curar a alguien del mal, ¿no? Hablaron un momento de la citromicina, hablaron de otros productos prohibidos, ¿no?, en su uso, ¿no? Y hay médicos peruanos que han manifestado que esa era la cura, ¿no?, que eso es lo que generaba que la persona podía recuperarse de este mal, ¿no? O sea, aspectos que uno, creo yo, debe de considerar en todo momento. Es importante, dice, destacar además que las tasas de mortalidad están vinculadas de manera inversa a la esperanza de vida, ¿no? O sea, en realidad, ¿por qué existe la esperanza de vida? A ver, ¿alguna intervención? ¿A qué se debe que una esperanza de vida es la mayor cantidad de años que pueda vivir una persona X? Entonces, a ver, ¿alguna opinión? ¿A qué se debe? En el Perú estamos en un promedio de 76 años. Nuestra esperanza de vida en el 2019, porque 2020 no se ha podido determinar. En el 2019 ha sido el de 76 años, 76.8 creo que. ¿A qué creen que se deba ese resultado? A ver, ¿quién me dice? A pesar de que no es Navidad todavía, pues estoy regalando puntos. Bueno, la esperanza de vida que nos han impuesto es de 76 años, son los años promedio que puede vivir una persona más o menos, pero depende de cada persona, ¿no? Actualmente los años están disminuyendo. Me parece que influye mucho la alimentación que tiene una persona. Por ejemplo, en lugares más o menos como en el campo, las personas suelen vivir al menos hasta los 80, 90 años, porque se alimentan bien de alimentos orgánicos, de lo que ellos cultivan, se alimentan. Entonces las personas de la ciudad, por ejemplo, tienden a alimentarse más de comida chatarra, se podría decir, lo que perjudica su salud, ¿no? Y tienden a vivir más o menos, se podría decir, una menor cantidad de años. Ya, está bien. Otro factor que afecta podría ser la genética, ¿no? También afecta un poco, me parece, aunque no sé. Claro, mire, el tema que usted ha mencionado, señorita Villarruel, ¿no?
Ya, el tema que usted ha mencionado sí es importante, ¿no? Porque mucho tiene que ver pues la alimentación, y hay un factor también que al menos normal, yo he visto que, y de repente ustedes también, que en Lima son muy pocas las personas que llegan a una edad por encima de los 80 años, o de repente 80 o 90, pero muy pocas son las que llegan a 100 años. Entonces, normalmente eh, son personas que tienen un contexto, digamos así, de tranquilidad. O sea, son personas que no tienen la carga del estrés. Y eso es lo que mata, ¿no? Eso es lo que mortifica, ¿no? El ser muy estresado. Entonces, y eso repercute pues en el tema de la alimentación. Si nosotros consideramos, por decir, la actividad física, yo me acuerdo mucho de mis tíos que estaban en Acoye un tiempo. Una vez uno de mis tíos me dijo, ¿no? Mi tío pues tendría cuánto, tendría 60 y tantos, pues 68, 65 años más o menos. Y él desde muy joven ha trabajado en la mina. Y luego a la edad más o menos de 40 años se retiró, se jubiló, se retiró, ¿no? Y ahí se dedicó a su chakra. Y una de esas me dice pues que levante un saco, ¿no? Que le ayude a levantar un saco, creo que era de papa, creo. Y resultó ser que él lo levantó y hacía un 2x3, así, un empujoncito, un esfuerzo al hombro y lo llevó. Yo también quise hacer lo mismo y hasta casi me caigo con saco y todo. O sea, ¿a dónde voy con eso? Al tema de que ellos, número uno, han tenido actividades simples, actividades que les han permitido tener, o sea, generar un desgaste físico que ha sido repuesto a través de un sueño, ¿no? Oportuno y adecuado, en donde incluso han minimizado cualquier tipo de preocupación. Más o menos uno podrá comparar pues, la vida de una persona en Lima o en Quiabamba o en alguna ciudad que siempre está en la preocupación de qué es lo que va a pasar al día siguiente. O sea, yo tengo un presupuesto, ¿no? Para un mes, ¿no? Y a veces yo lo que gano no abastece pues lo que, entonces trato de estirarlo, ¿no? Yo quisiera de repente, ¿no? Que en mi desayuno pues haya jamonada, palta, tamales, pero como tengo que estirar mi ingreso, entonces solamente pues mi pequeña barra de mantequilla, ¿no? Todos los días, ¿no? Y esto es, ¿no? O de repente quiero miel de abeja y no hay, entonces ese sistema, ¿no? De poder abastecerme de los alimentos que requiero y no tenerlo, como que me limita y me preocupa, ¿no? Y así lo consuma, no lo asimilo bien. En cambio, el hombre que tiene su chakra, por decir, él a ciencia cierta puede saber de que no va a ser millonario, de que no está encontrando pepitas de oro, ¿no? Por decirlo así, en su tierra. Pero lo que sí sabe con suma certeza es que de hambre no se va a morir. O sea, hambre no le va a faltar alimento para poder tener ese grave problema, esa gran preocupación de mucha gente que vive en una ciudad, ¿no? Entonces, por un lado, alimento no le va a faltar, porque él cultiva, y de ese cultivo él vive y sobrevive, ¿no? El líquido y elemento no le va a faltar, porque en la tierra pues llueve, pero caramba, es estruendo, ¿no? Es una lluvia intensa, ¿no? Entonces,
en definitiva, un agricultor puede tener lo necesario y lo indispensable para mantener una vida longeva, ¿no? O sea, una vida, pues, digamos, que puede ostentar un promedio de 80, 90 años, hasta 100 años, ¿no? Y estar en constante movimiento, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Para una persona de edad, ¿no? Ahora, la esperanza de vida tiene que ver con la alimentación, pero algo que ha redundado, ¿no?, en este nivel que sea en la actualidad de 76 años ha sido el tema de la tecnología, ¿no? La tecnología ha permitido que se generen, digamos, medicamentos en cantidad suficiente que permita, digamos, atenuar las enfermedades que se presenten y que aquejan, ¿no?, a una persona de la tercera edad, como por decir, ¿no?, la tuberculosis, por decir, ¿no?, la tuberculosis, la tifoidea, ¿no?, son enfermedades que, en buena cuenta, si es que son tratadas a tiempo, tienen cura, ¿no? La tifoidea, en la tuberculosis es de acuerdo al tratamiento, pero en lo que es la tifoidea, sí hay una vacuna, me parece, contra la tifoidea, pero antes no había. La tifoidea era como el COVID, igualito, no había vacuna, solamente había tratamiento. O sea, el tratamiento consistía en que una vez que usted tuviera tifoidea, tenía que pasar una semana en observación. Si usted resistía a la enfermedad en una semana, no había mayor inconveniente, todo era pasajero, pero la gente en ese tiempo se moría. Le hablo más o menos de los años 70, 75, ¿no?, en donde la tifoidea era un problema, ¿no? Y fundamentalmente la tifoidea provenía de las ratas, o sea, era de una pulga. O sea, la pulga de la rata, o sea, la pulga le picaba a la rata, ¿no?, y se contagiaba de la tifoidea, y la pulga misma le picaba a usted y usted ya tenía tifoidea, ¿no? O de repente la rata estaba expuesta, o sea, comía, pues generaba cualquier comida, y esa comida también usted ingería y también se le afectaba, ¿no? Entonces, el tema de la tecnología ha generado, pues, que mucha gente de la tercera edad se mantenga y pueda mantener, digamos, su nivel de vida, ¿no?, bajo determinadas condiciones, ¿no? Eso es lo que trae ahora consigo el tema, pues, de lo que es la esperanza de vida. La tasa de mortalidad, los topes, ¿no?, que traen consigo, digamos, el resultado, ¿no?, de las defunciones, en los países como que hay, digamos, ciertos parámetros en donde puede definirse a fin de considerar cuál es la realidad que tiene un país. O sea, una tasa de mortalidad alta, ¿no?, se ubica cuando está por encima del 30%, moderada si está entre el 15 y el 30%, ¿no?, y baja cuando está por debajo del 15%, ¿no? Entonces, en lo que la población, ¿no?, en la actualidad, ¿no?, involucra el mayor elemento que acontece a la mortalidad, es el tema de la alimentación. O sea, la malnutrición, ¿no?, de la gente trae consigo a un tema de mortalidad, ¿no? Acá, pues, bueno, yo no he estado en Brasil, por decir, ¿no?, pero uno de mis hermanos tuvo la oportunidad de estar en Brasil, y él me decía, pues, que en Brasil, por decir, en São Paulo, creo que era, São Paulo, que le dijo, había gente que, o sea, la mayoría de personas
ostentaban una condición física atlética, ¿no? O sea, todos gente morena, pero de amplia estatura, ¿no? No encontraba pues esquemas de grasa, sino deporte atlético, tanto hombres como mujeres, ¿no? Entonces, dentro de ese concepto, el tema del COVID como que no ha merituado en muchos aspectos, porque la obesidad es un problema, pues, que el COVID tiene mayores incidencias, porque cuando uno es obeso, sus órganos se llenan de grasa, o sea, no es solamente la grasa del cuerpo, sino su hígado se genera grasa, en su estómago se genera grasa, ¿no? Y cuando se genera grasa, entonces la respuesta como órgano ya no es la de antes, ¿no? Y a eso ustedes suman, ¿no?, algo que puede entorpecer las vías respiratorias, fallece. Entonces, el tema acá digamos, del sondeo o de la manera, del indicio más saltante que puede traer consigo, ¿no?, el resultado de la mortalidad en un determinado país, estamos acá direccionando al tema de la malnutrición. Pero esto normalmente pues se da en países subdesarrollados, ¿no? Normalmente un país desarrollado no tiene pues esas incidencias, ¿no?, en el tema de la malnutrición, ¿no? Y también hay que considerar de que mire, en Estados Unidos, por decirlo, en Estados Unidos es un país también donde el tema de la nutrición no se respeta, pues la gente pues consume comida chatarra a grandes cantidades, ¿no? Pero ¿qué pasa? En el sistema norteamericano, en el tema de Estados Unidos, el Estado sí se preocupa por la comunidad, ¿no? O sea, le asiste, ¿no? Su sistema de salud es pertinente, hay un control, hay un chequeo, entonces hay una advertencia, ¿no?, que se le da a la población, ¿no?, en la medida de que pueda encontrar tal o cual enfermedad. Entonces, hay un control, ¿no? Y aún así la gente lo sigue consumiendo, ¿no? Pero hay un control de por medio. En cambio, en países como en África, por decir, ¿no?, hay desnutrición, o sea, no hay, es la otra cara de la moneda, ¿no? Hay desnutrición y por cada 10.000 habitantes hay un médico, ¿no? O sea que el sistema de salud no hay. Y si lo hay, la cantidad de gente hace que el servicio sea insuficiente. Entonces, son aspectos, digamos, comunes que trae consigo pues el tema de la mortalidad. También acá entra en este tema, también hay enfermedades del sistema respiratorio, ¿no?, que también inciden, ¿no?, en esta secuela de mortalidad. A ver, un segundito por favor, el celular se me ha colgado.
Ahora pues miren, ya para terminar, el tema de la mortalidad, si bien es cierto, nos hemos estado preocupando dentro de un contexto natural, lo que involucra la tercera edad, pero acá hay aspectos que sí son, creo yo, de vital importancia, como pudiera ser la mortalidad infantil, ¿no? Y la mortalidad materna, porque es imperativo que la existencia, ¿no?, de estos dos grupos de personas se mantenga inalterable. En el tema de la mortalidad infantil, dice, exhibe la cantidad de muertes por cada 1000 niños nacidos con vida, ¿no?, que se registra durante los primeros 12 meses de existencia. Ahora, la mortalidad infantil, tan igual como la tasa de mortalidad, también suele ser específica, ¿no? O sea, porque también puede obedecer a diferentes circunstancias a fin de que se pueda generar. Y de ahí viene lo que también hemos visto en el video, lo que era la tasa de letalidad. Ahora, en el tema de la mortalidad infantil, suele tener pues diferentes motivos, ¿no?, diferentes circunstancias, dependiendo obviamente de la región, dependiendo de la condición económica, dependiendo del nivel cultural. Acá en nuestro país se ha dado mucha preferencia a este tema de la difteria de manera inicial, ¿no?, de vacunar a menores de edad, a infantes sobre todo, ¿no? Y ha servido para repotenciar o en todo caso fortalecer o reacondicionar, ¿no?, a una gran cantidad de menores de edad que no habían recibido la dosis reglamentaria que el sistema de salud tiene para con los ciudadanos. Entonces, yo al menos este tema considero de una manera bastante irresponsable, ¿no?, de las señoras que han debido de estar al día en las vacunas con sus hijos. O sea, si no es por un tema de difteria, la gente no va, ¿no?, a que le den su dosis obligatoria a sus hijos, a sus menores de edad, ¿no? O sea, si por el tema de la difteria, entonces sí había que darlo. O sea, eso a mí me parece mucha irresponsabilidad, ¿no?, y lastimosamente la gente es así, ¿no? Por ese lado se descuida, ¿no? Y eso hace pues que ponga a riesgo la integridad de los niños, ¿no? Ahora, también otra causa, ¿no?, de muerte infantil es cuando los niños están inmersos en conflictos bélicos, ¿no?, en guerras, ¿no?, en donde los niños o los recién nacidos son objeto de circunstancias de fuego cruzado, ¿no?, o de digamos estallido de bombas o de artefactos explosivos, ¿no? Es un tema, por decir, un poco anecdótico, ¿no?, el dilema de las guerras, ¿no? O sea, esto también es obviamente a título personal, pero lo quiero expresar de este modo, ¿no? O sea, ¿cómo Norteamérica, Estados Unidos, ¿no?, puede
puede, digamos así, sus gobernantes pueden, hablando de su presidente, de los presidentes, no solamente de Donald Trump, el actual, y que ya va a salir, sino también de los anteriores a los gobiernos que le han antecedido, ¿cómo pueden catalogar a gente a los islámicos, a la gente pues a los de Irak, ¿no? ¿Cómo los pueden catalogar como terroristas, ¿no? Porque terrorista es una persona o es un elemento que genera terror en una sociedad, ¿no? ¿Cómo puede ser eso si ellos han generado el peor terror que la humanidad pudiera atestiguar, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Una embarcación manda pues misiles misiles así a ciudades enteras, ¿no? Ciudades donde hay mujeres, hay niños, hay ancianos. Entonces, ¿cómo atreverse, ¿no? Los gobernantes a manifestar, ¿no? Como terroristas, ¿no? A unas cuantas personas que, bueno, obviamente pues tienen un objetivo de venganza, de odio, ¿no? De rencor. Si en cantidad, por decir, desde el punto de vista bélico, genera terror en todo un país, ¿no? Es algo, creo yo, totalmente fuera de lugar, ¿no? Y esas situaciones son las que el gobierno norteamericano ha estado realizando a escondidas, ¿no? De la comunidad internacional. O sea, en un momento determinado se les ocurre bombardear una ciudad y lo hacen y generan terror, ¿no? Entonces, qué nombre podemos utilizar en ese sentido, ¿no? Entonces, y lastimosamente dentro de ese contexto pues hay niños y recién nacidos que pierden la vida, ¿no? De manera inocente. Entonces miren, ahí en la vista podemos ver pues a soldados, ¿no? Que se movilizan, ¿no? Y están pues totalmente equipados, totalmente armados para contrarrestar algún tipo de ataque hacia sus instalaciones o hacia ellos mismos. Y en mitad de la calle hay niños que pueden perder la vida, ¿no? A partir de esa realidad, ¿no? Entonces el tema es inconcebible, ¿no? Cuando se genera pues este tema de la mortalidad infantil. Esta idea de mortalidad infantil se da fundamentalmente en países paupérrimos, ¿no? Países pobres o países que están en un estado de guerra, ¿no? De guerra constante. Entonces, a nivel mundial son países, ¿no? Del tipo islámico, ¿no? Como Islandia, Singapur y Japón, ¿no? Que tienen pues este tipo de digamos así, tienen en cierto modo, ¿no? Controlada su población frente a otros, ¿no? Como Leona, que es una región africana, ¿no? O Afganistán, ¿no? Imagínense una mortalidad de 157, imagínense, 157 por cada mil niños. Es una manera un poco digamos así, trágica, ¿no? de ver lo que significa una vida y sobre todo la vida de un niño, ¿no? Y por otro lado, ya para culminar, tenemos la tasa de mortalidad materna, ¿no? Donde la OMS, ¿no? Antepone también una tipología, ¿no? De muerte, ¿no?
en la que establece, ¿no?, de que hay algunas condiciones, ¿no?, en donde una madre puede fallecer, ¿no?, mientras se encuentra embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, ¿no? Entonces esa idea, o sea, digamos, ese parámetro es el que permite, digamos, hacer que la muerte materna esté, digamos, dentro de un contexto de tiempo, ¿no?, por su condición de estar embarazada, ¿no? Por lo general se hace una distinción entre una muerte materna directa, que es el resultado de una muerte, de una complicación del propio embarazo, parto, y una causa de muerte indirecta. O sea, también hay una tipología, ¿no?, como así ya habíamos visto en el tema de la mortalidad endógena y exógena, ¿no? O sea, puede ser una muerte directa o una muerte indirecta, ¿no? Y siendo esta última, dice, a una muerte asociada al embarazo en un paciente con un problema de salud preexistente o de reciente aparición, ¿no? O sea que una desnutrición puede ser, ¿no?, o de repente una persona que fuma constantemente también puede generar un tipo de muerte, ¿no? O sea, puede morir por esa tipología. Y bueno, y esto es lo que hace que la muerte sea accidental o sea incidental, ¿no? O sea por un tema eventual o sea por un tema ya predeterminado con anticipación. Dice, la mortalidad materna es un evento centinela que vigila la calidad de los sistemas de salud en los estados y países del mundo. O sea, como decía, ¿no?, inicialmente en esta parte de mortalidad materna, ¿no?, el tener o el mantener incidencias, ¿no?, sobre lo que es mortalidad infantil y mortalidad materna son elementos que permiten definir en qué condición se ubica un país y qué tipo de futuro va a tener, ¿no? O sea, si a pesar de que hay gente joven, a pesar de que hay mínima gente que pueda envejecer o que esté envejeciendo, pero que existe un alto índice de digamos así, mortalidad materna y mortalidad infantil, es un país que no tiene futuro, ¿no?, así decirlo, ¿no?, no tiene futuro. Y uno de los aspectos, ¿no?, en donde también el Perú se involucra, ¿no?, es el índice de muerte materna vinculado al aborto clandestino, ¿no? O sea, este tema también es un tema bastante delicado, ¿no?, en países como el nuestro, en donde el aborto no es legal, ¿no?, salvo por, digamos, motivos terapéuticos, o sea, por motivos en donde la madre corra peligro su vida, ¿no? Pero obviamente tiene que tener una autorización, ¿no?, una autorización para que eso se pueda dar. Caso de otro tipo no se da, es totalmente imposible, ¿no? Pero producto de esa imposibilidad existe todo un mercado, ¿no?, donde gente malsana, porque no le veo otro término, somete, ¿no?, a personas, ¿no?, a que se practique un aborto ilegal, ¿no?, o un aborto, porque en sí en nuestro país el aborto es ilegal, ¿no?, se practiquen a un aborto poniendo en riesgo su vida y obviamente quitando una vida, ¿no?, que viene a ser la de ese niño propio de todo un futuro prometedor. Bueno, pero también hay aspectos sociales, ¿no?, que bueno, en este momento no creo tomarlos en cuenta, pero creo yo que no hay ninguna justificación para generar un aborto. Bueno, se reconoce que los datos recibidos de la mortalidad materna son incompletos, ¿no?, ya que no menos del 40% de los países miembros reportan de manera correcta, sistemática y en forma verificable sus niveles de mortalidad materna.
Ya, ya jóvenes. Entonces, nos vemos el día de mañana para ver el tema de la morbilidad. ¿Ya? Me parece que eso sería todo por hoy. Ya jóvenes, gracias. Buenas noches. Hasta la próxima clase, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana, profesor. Economista, hasta la próxima clase. Buenas noches. Buenas noches.